porque se basa en normas legales que deben cumplirse. A su vez, este control administrativo se clasifica según diferentes criterios. Tenemos según el sujeto que lo realiza, que puede ser interno o externo. Es interno cuando el sujeto que realiza, o sea, la persona o sujeto que realiza el control, depende del sujeto controlado, y es externo cuando hay independencia, es decir, que el sujeto que controla no depende del órgano controlado, como por ejemplo la Auditoría General de la Nación. Y como control o sea, como un control interno podría ser la Sindicatura General y la auditoría a nivel provincial. Después tenemos, según el momento en que se realiza, que puede ser preventivo, concomitante o ulterior. Es preventivo cuando se realiza antes de que suceda el hecho. Es concomitante cuando se controla a medida que va sucediendo, por ejemplo, el control de la gestión, de la ejecución presupuestaria, y es ulterior cuando se controla algo que ya sucedió. Después tenemos según el criterio de la continuidad, que puede ser alternado, que es cuando se toma un parámetro, por ejemplo, cada 3 meses, cada 15 días, o en el caso del Tribunal de Cuentas, cada 1000 fojas. Y bueno, después tenemos sistemático, que es cuando se utiliza un sistema determinado, por ejemplo, en las entidades bancarias con el extracto bancario. Y después tenemos periódico y eventual, que no tienen criterios. Luego tenemos el criterio de la vía escogida, que puede ser directo o indirecto, según la forma, que puede ser escritural o revisivo, según la intensidad, que es analítico o sintético. Analítico es un control muy minucioso y detallado, y sintético cuando se utilizan criterios generales de control. Y luego tenemos el criterio de los efectos, que puede ser positivo o negativo. El positivo es cuando efectivamente se está controlando, y el negativo cuando uno tiene la sensación de que está siendo controlado. Por ejemplo, cuando hay una cámara de seguridad, yo no sé si efectivamente está prendida y me están controlando. Bueno, luego tenemos el control interno en el sector público nacional. El control interno antes era ejercido por la Contaduría de la Nación, pero con la nueva norma, que es la 24.156, da nacimiento a la Sindicatura General de la Nación, que es un órgano, una entidad que tiene autarquía financiera y administrativa, con personería jurídica propia. Esta sindicatura depende del Poder Ejecutivo, es designado, bueno, lo que va a hacer es controlar al sector público, o sea, a todos los organismos que se encuentren dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. La sindicatura va a estar conformada por un síndico general, que va a ser designado por el Poder Ejecutivo. Este síndico va a estar asistido por 3 síndicos generales adjuntos, y los requisitos para poder ser síndico son que tiene que tener un título en ciencias económicas o abogado, y experiencia comprobable no inferior a 8 años en materia de administración, finanzas y auditoría. Las funciones que tiene la sindicatura son, bueno, la sindicatura también va a estar integrada por unidades de auditoría interna, que van a unidades de auditoría interna de cada jurisdicción, digamos, que van a depender jerárquicamente de un órgano superior. Por ejemplo, si yo trabajo en el Ministerio de Salud, voy a depender del Ministro de Salud. Buenas, ¿sí qué pasó con amarilla? Ay. Ahí está amarilla. Se silenció mi micrófono. No, Bueno, las funciones. Las funciones son dictar y aplicar normas de control interno, que se van a coordinar con la Auditoría General.
también va a supervisar el cumplimiento de las normas contables. Va a asistir en materia de control y auditorías al Poder Ejecutivo. Va a aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoría interna. También va a establecer criterios técnicos para el personal de esas unidades de auditoría interna y va a comprobar que las recomendaciones efectuadas por las auditorías se hayan cumplido, y va a informar al presidente de la Nación sobre aquellas situaciones que acarreen o que puedan acarrear daños al patrimonio del Estado. Me olvidé decir que el Síndico General de la Nación va a actuar como secretario del presidente. Después tenemos el control externo en el sector público nacional. La Constitución Nacional establece que el Poder Legislativo va a ser quien va a realizar este control externo de la gestión patrimonial, financiera, económica y operativa. O sea, va a ser una atribución del Poder Legislativo. Pero lo que hace el Poder Legislativo es que delega ese control en la Auditoría General de la Nación, que es un órgano que asiste técnicamente al Congreso. Este órgano nace de la Ley 24.156 y lo que hace es controlar a todos los organismos del sector público nacional, que está integrado por la administración central, los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado. Bueno, este órgano se va a encargar del control de legalidad, gestión y financiero, y va a controlar va a tener un control ulterior. Va a estar conformado por un auditor general, por 7 miembros. 3 van a ser elegidos por la Cámara de Senadores y 3 por la Cámara de Diputados. Y un presidente que va a ser designado por el partido de oposición que tenga el mayor número de legisladores dentro del Congreso. Los requisitos son que tiene que tener nacionalidad argentina, debe tener un título en ciencias económicas o debe ser abogado, y debe tener experiencia comprobable en materia de finanzas, economía y de control. Estos auditores van a durar 8 años en sus cargos, y por sorteo se van a elegir los 3 que van a durar solamente 4 años, y 8 años los 4 restantes. Ellos pueden ser destituidos de sus funciones por incumplimiento de sus funciones o por inconducta grave, de la misma forma en la que fueron elegidos. Las funciones que tienen son las de fiscalizar el cumplimiento de legalidad y reglamentario de la utilización de los recursos del Estado. Van a realizar auditorías de legalidad, gestión y financieras. Van a emitir dictámenes sobre los estados contables del Banco Central, también sobre los estados contables de la administración, y van a vigilar que la administración tenga un registro patrimonial de los funcionarios del Estado, y también va a controlar la correcta utilización de los recursos provenientes del crédito público, y va a realizar estudios a los fines de emitir opinión acerca de la situación de endeudamiento del Estado, y va a auditar también a los programas que son financiados por los organismos internacionales de crédito público, junto con el Estado. Tengo una pregunta sobre tu bolita y ya pasamos al resto. Como vos dijiste, emiten dictámenes. O sea, el control es una facultad que se le transfiere o se le delega al Poder Legislativo.
el Poder Legislativo utiliza este órgano de control externo para examinar las cuentas o los movimientos y emite dictámenes. Es decir, esos dictámenes tienen carácter vinculante o no. ¿Qué quiere decir esto? Es vinculante cuando lo que dice el dictamen o lo que establece el dictamen se hace o se aplica, o solamente tiene un carácter no vinculante, de informar y después el que decide es el Poder Legislativo. Son no vinculantes. Son no vinculantes, exactamente. Solamente tiene un carácter de poner en conocimiento del órgano que generalmente controla, que es el Poder Legislativo, que tiene las facultades de censura. Bueno, muy bien, unidad. Vamos al tema número. Ahora vamos a pasar a presupuesto. ¿Sí? Decime, ¿cuáles son las diferencias entre un plan económico del Estado y el presupuesto financiero del Estado? Bueno, el presupuesto es un plan preventivo que tiene una duración de 1 año y lo que hace el presupuesto es establecer los gastos que se van a efectuar en un periodo y cómo se van a financiar esos gastos, con qué recursos. Y en plan económico es más general, ahí se encuentra establecido cómo va a ser, o sea, cómo se va, cuáles serán las políticas que va a implementar, por ejemplo, o sea, es un conjunto de programas que lo que tiende es el buen... Bueno, ¿puedo empezar de nuevo en la parte del plan? Bueno, dije que tiene una duración de 4 a 5 años, que es cualitativo y que a veces puede exponer cifras, y lo que hace es determinar el rumbo que va a seguir el gobierno. Y es un conjunto de programas, y el presupuesto está incluido en ese plan económico. Decime, ¿cuál es el plazo del plan y del presupuesto? El presupuesto me había dicho que es anual. Que es anual, que es del 1 de enero al 31 de diciembre, y el plan económico puede tener una duración de 4 años en nuestro caso, o sea, de acuerdo a nuestro país. ¿Pero solamente 4 años o a qué responde? Porque hay planes o sea, dependiendo del plan o como el tema o la norma general es 4 años para todos los planes. No, dependiendo del programa, o sea, del plan. Claro, responde un ciclo económico, y ese ciclo económico, dependiendo de qué país sea, puede durar, como puede durar 2 o 3 años, puede durar hasta 10 años. ¿Sí? ¿Y qué aspectos tiene el plan y qué tiene el presupuesto? Aspectos cuantitativos, cualitativos, ¿cómo sería cada uno? El presupuesto tiene aspectos cuantitativos porque expone las cifras